Luz, Jacobo, Maximiliano, Félix y Víctor Iglesias, Manuel Antonio Ledesma Jacinto, María de las Mercedes Salazar Mujica, María Jesús Carpio, Marilín Martínez Aldave, Marita Berenguer, Marco Murcia Berenguer, Mercedes Cazorla, Miguel Ángel Simón, Natividad Arguedas, Óscar Benavides Bernales, Otín Sarazú, Juan Buendía, Ricardo Vice, Rocío Ventosilla, Rosa Emeterio e Ignacia Ancaya, Rumilda Navarro, Teodora Ábalos, Valeriano Raúl y Jorge Luis Rueda, José Gutiérrez Hammer, José Luis Torino, Ángel Mauricio Sánchez Ocaña, Bartola Polo de Berrospi, Carlos y Eduardo Vidal, Carlos Bazán Sender, Carlos Raúl, José y Yolanda Cárdenas, César Merino Silva Santisteban, Daniel Purcayas, Eduardo Aldave Reyes, Elisea Rejas, Elsa Herrera, Elizabeth Riveros Medina, Rumilda Navarro, Enic del Castillo de Cela, Ramón Cela, Fernando Valle Quispe, Guillermo Choque, Guillermo Cisneros Vargas, Gumer Cabello y Jaime Castro y Jesús de la Mata. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, y sin el que nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, instruidos y guiados por ti,
De tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos ya a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que quieras». Respondió Salomón: «Señor, Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir para discernir el mal del bien, pues ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso?». Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo: «Por haber pedido esto y no haber pedido para ti vida larga, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te concederé lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti». Palabra de Dios. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Mi porción es el Señor. He resuelto guardar tus palabras, más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo, por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. La explicación de tus palabras
ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, a los que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Palabra de Dios. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante que busca perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va, vende todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla y sentándose recogen en canastos los buenos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya ven, un maestro de la ley que entiende del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que va sacando de sus tesoros lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. En este domingo 17º del tiempo ordinario, último domingo de este mes de julio, que ya acabará mañana,
contemplamos en el Evangelio las tres últimas parábolas del reino que se nos han presentado en estos domingos sucesivos, domingo 15, 16 y hoy 17. En total, ¿cuántas parábolas han sido? Vacilación. 7 parábolas del reino. Hoy se presentan las tres últimas. Y hoy el Señor nos pregunta, ¿han entendido? Eso el Señor lo sabe y poco a poco nosotros descubriremos en las pruebas si hemos entendido o no. Lo cierto es que el reino de los cielos, es decir, cómo Dios gobierna y reina, es algo misterioso porque no corresponde a cómo reinan los poderosos de este mundo. Es todo lo opuesto. No porque al Señor le falte poder, sino porque Él es Dios y no hace las cosas como los hombres. Pero nosotros somos criaturas humanas, muchas veces nos dejamos impresionar más por las cosas pasajeras, las cosas de este mundo, y deseamos más las cosas pasajeras, las cosas de este mundo, y simultáneamente decimos que tenemos fe, pero no queremos dejar nada para que el Señor reine. Y eso no es posible, porque no pueden haber dos reyes, no pueden haber dos señores, hay uno solo. Tal vez antes de ir sobre estas tres últimas parábolas y la enseñanza de hoy, quisiera presentarles, repetir, no sé si es que para ustedes lo estoy diciendo por primera vez o ya lo he repetido, si lo han escuchado, acepten la repetición, lo que nos enseña la Iglesia acerca del reino de los cielos, porque el reino de los cielos es el contenido principal de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. En todo el Nuevo Testamento, más de 90 veces se menciona la palabra, la frase, el reino de los cielos, y casi todas en la boca de Jesucristo. Igual en los Evangelios, más de 27 veces, todas en bocas de Jesucristo. No hay nada que el Señor repita tanto. Entonces eso solamente me hace ver, es muy importante. Y la Iglesia viene reflexionando sobre esto más de 2000 años. Y además antes el pueblo de la Primera Alianza también, y hasta ahora el pueblo judío sigue buscando el reino de Dios. Pero por lo que vemos en nosotros mismos, en las otras criaturas humanas, en la propia Iglesia y en el mundo, parecería que todavía no hemos entendido, porque no parece que está reinando en nosotros el Señor. Y entonces la Iglesia nos enseña tres aproximaciones, no son contradictorias, son complementarias, de qué se trata esta enseñanza del reino de los cielos. Y entonces se nos dice en primer lugar que el reino de los cielos es la persona de Jesucristo. Solo en Jesucristo plenamente reina Dios. Y Él viene a revelar el reinado de Dios, obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, para hacer la voluntad del Padre. Solo una sola criatura humana, nuestra Madre Santísima, podría decir que en ella reina Dios. Todos los demás somos pecadores.
Y en la iglesia peregrina, en conclusión, en consecuencia, poco a poco tenemos que ser probados y darnos cuenta, y cada quien se dará cuenta si escucha al Señor, si el Señor verdaderamente reina, o todavía solo es un deseo, o es algo que ocurre, a veces sí, a veces no. Y claro, el Señor no viene para un reinado parcial. Y el pueblo de la primera alianza también deseaba que reine Dios. Pero en algún momento en ese pueblo se produce un punto de quiebre que nos relata la historia de la salvación, y es cuando en ese pueblo empiezan a mirar a los otros pueblos y desean tener un rey como los otros pueblos. ¿Qué ocurre en ese momento? Que el Señor le dirá a Samuel que no es contra él que están pidiendo un rey, sino es contra Dios mismo, pero el Señor acepta que elija un rey. El primero fue Saúl, el segundo fue David, y ahora la primera lectura nos habla del hijo de David, Salomón. Claro, David tuvo mucho más hijos, y Salomón es el segundo hijo que tiene David, fruto del adulterio con Betsabé. No era el primogénito, no le tocaba, pero David lo elige, muy joven. Y ahora vemos en esta primera lectura este pasaje donde Salomón joven tiene conciencia de que no tiene las capacidades para tanta responsabilidad, y el Señor en sueño le dice: pídeme lo que quieras. Y él pide sabiduría para gobernar. El Señor se la concede. Pero claro, uno escucha esto y se queda solamente con esto, pero lo cierto es que Salomón no fue un buen gobernante, y finalmente a su muerte el reino se va a dividir, porque incluso a quien elige como sucesor a su hijo ha recibido, diríamos, no un buen ejemplo de su padre, que recibió tantos dones de Dios. ¿Y por qué le pasó eso a Salomón? Porque Salomón solo se centró en las cosas pasajeras. Él se encargó, entre comillas, de gobernar solo lo temporal, y poco a poco, sin darse cuenta, se fue olvidando de Dios y ocupó el lugar de Dios. ¿Y qué empezó a hacer Salomón? Siguiendo a sus consejeros para obtener la paz. Y Salomón significa la paz. Empezó a llenarse de concubinas paganas. Y entonces tenía problema con alguien, se casaba con la hija de ese rey que lo amenazaba. Y así, entre comillas, sellaba pactos de paz. Pero simultáneamente venía la esposa pagana, y él tenía que, entre comillas, halagar a la esposa, y no le decía que había un solo Dios verdadero. Ya no lo era tan importante para Salomón, y se llenó de fasto, de riquezas, de apariencia, pura rama, pura apariencia. Y claro, fue muy famoso, pero su reino no fue conforme a Dios, a pesar de que el Señor le dio lo que necesitaba. Es decir, hermanos, a Salomón le faltaba algo que nosotros sí hemos recibido. A Salomón, como a David, como a los reyes del pueblo de la primera alianza, no habían recibido el don que nosotros sí hemos recibido. Pero muchas veces nosotros también podemos no darnos cuenta que tenemos ese don y
buscar lo pasajero, lo inmediato, las cosas buenas de la creación o incluso las cosas buenas del mundo. Pero esas cosas buenas nos pueden entretener, nos pueden distraer y las ponemos antes que Dios. Eso de alguna forma se nos ha enseñado en las parábolas que ya hemos visto hasta ahora y se complementan con las de hoy, las tres. Pero entonces, primera cosa, el reino de Dios es Jesucristo mismo, el único, y María. Y al presente, la iglesia triunfante. Porque la iglesia triunfante sí reina el Señor, sí hace la voluntad del Señor, y así nos enseña el Señor en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo se hace. Acá a veces sí, a veces no. Y la segunda aproximación, dimensión de qué es el reino de Dios que nos enseña la iglesia, es que el reino de Dios es Jesucristo, pero también está dentro de nosotros. Es decir, nosotros, en cada criatura humana, en cada bautizado, el Señor tiene que reinar. Pero eso, igual que en el mundo, nosotros muchas veces, incluso las personas que hemos recibido los sacramentos de Jesucristo, que somos parte de la iglesia de Jesucristo, que hemos recibido el don del Espíritu Santo, no hacemos la voluntad de Dios. Solo a veces sí, a veces no. Y ocurre que nosotros queremos que el Señor haga nuestra voluntad, y entonces tampoco lo dejamos al Señor reinar. Y la tercera aproximación, dimensión del reino, que nos enseña la iglesia, es que el reino justamente es la iglesia. Y cuando Jesucristo de alguna manera está hablando de las parábolas del reino, está hablando simultáneamente de Él mismo, simultáneamente de lo que hay en nuestro corazón y simultáneamente de lo que ocurrió en el pueblo de la primera alianza y de lo que ocurre en la iglesia peregrina. Y entonces tenemos que darnos cuenta. Eso es lo que el Señor pregunta. ¿Entendieron? Pero claro, es una enseñanza densa. Muchas veces no la recibimos bien dispuestos. Vayamos entonces con eso en mente, sabiendo que Salomón, teniendo muchos dones, mucho prestigio, mucha fama, le iban desde lejos a buscar a Salomón, como dice el Señor más adelante, cuando les dice: aquí hay alguien más que Salomón, aquí hay alguien más que Jonás. Y no se le va a dar otro signo a esta generación que el mismo. Y entonces, queridos hermanos, estas tres parábolas de hoy, igual que las otras 4 anteriores, tienen cosas en común, pero también cada una de ellas enseñanzas específicas. Veamos las cosas en común de estas 3 parábolas. La primera, como ustedes recordarán, es la de un tesoro en un campo. Uno lo primero que podría decir: el reino es el tesoro. Pero alguien te podría decir: no, el reino es el que deja todo por ese campo. Y como esas parábolas se refieren simultáneamente a Jesucristo, a nosotros mismos y a la iglesia, tenemos que entenderlas en esa triple dimensión. Y entonces diríamos, efectivamente, el Señor, siendo Dios, el Hijo único, siendo rico, se hizo pobre para buscar ese tesoro, y ese tesoro es cada criatura humana, porque Él ha muerto para liberarnos por amor a nosotros. Jesucristo es el Rey.
Nosotros, que somos pequeñas criaturas, a pesar de haber recibido los dones sobrenaturales, muchas veces tenemos ese conocimiento intelectual, confesamos con los labios que Jesucristo es el Señor, pero no estamos dispuestos a dejar todo por Él y queremos dejar lo menos posible para tenerlo a Él. Entonces, nosotros ni nos damos cuenta que el tesoro está en nosotros, ni nos damos cuenta que ese tesoro viene para que nosotros también seamos tesoro. Y por esa razón creemos, siguiendo al mundo, que sabemos más que Dios, y por eso nuestro testimonio de fe, nuestra esperanza y nuestra caridad son muy frágiles, son muy débiles, y nos disfrazamos y queremos, entre comillas, hacer otras cosas que nos parecen, entre comillas, más visibles, pero no es las que nos dice el Señor. La segunda parábola es parecida. Es un comerciante que encuentra una perla, la más valiosa, y compra esa perla. Ahí conecta con la iglesia, porque el libro de los Proverbios, capítulo 31, versículo 31, habla como tesoro, como perla de la mujer. Esa mujer, quien encuentra una mujer, dirá ese libro, que es hacendosa, que se preocupa, ha encontrado un tesoro. Y claro, el Señor ha encontrado esa mujer, la ha venido preparando, diríamos, la ha venido enamorando siglos, es nuestra Madre Santísima, quien pudo decirle que sí en esa unión esponsal. Entonces, claro, el libro de los Proverbios no se refiere solamente a las criaturas humanas, a las mujeres llamadas a la vocación de ser hijas de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a fundar con sus esposos una alianza matrimonial. Decíamos el otro día que cuando el Señor dice, sexto mandamiento, no cometerás adulterio, y luego agrega en el Sermón de la Montaña, quien mire a otra mujer ya cometió adulterio. El Señor se está refiriendo a que el adulterio es alejarse de Él y alejarse de la Iglesia, figurada en María Santísima. Pero a veces ni siquiera en Iglesia creemos eso. Y claro, nuevamente se refiere a la iglesia triunfante. Es para que nosotros lo entendamos y corrijamos, no porque nosotros ya lo tenemos y ya sabemos y somos dueños del tesoro y ya somos dueños de la perla, porque tenemos que ser probados y muchas veces, teniendo ese tesoro, lo dejamos en cualquier lado. Les comento algo que me comentaba una persona aquí presente hace pocos días. Resulta que en un cumpleaños infantil, una tía abuela de las niñas le regala unas joyas a sus niñas, a sus sobrinas nietas, y entonces ellas escogen. Y claro, las niñas inicialmente no sabían qué, los padres más acuciosos dicen esto tiene mucho valor, y entonces hasta calculan cuánto. Y entonces dicen mejor que no lo tengan las niñas porque las niñas no van a entender. A veces nosotros no sabemos el tesoro que hemos recibido. No sabemos cuánto ha costado que podamos ser bautizados, que podamos haber recibido la Eucaristía, que podamos venir a la Eucaristía, que podamos celebrar la Santa Misa. Hay lugares donde eso no es posible. Hay lugares donde te persiguen, hay lugares donde está prohibido, y aquí en nuestro propio país hace pocos años, en estas mismas fechas, 2020, esta Eucaristía
la teníamos que haber celebrado, porque así nos obligaron a puerta cerrada. Pero a pesar de todo eso no nos damos cuenta. Y entonces hay gente que dice, ¿para qué? ¿Sabes qué? Más cómodo estoy en mi casa. Más cómodo si lo veo por Facebook. Más cómodo descanso. ¿Para qué voy a ir a misa? No es mi costumbre, no es mi devoción, no lo necesito. Yo soy creyente, entre comillas, a mi manera. Y claro, nosotros seguro conocemos a varias personas así, o tal vez algunos de nosotros también hemos sido así. Y entonces, esta otra tercera parábola ya es muy parecida a la del trigo y la cizaña. Un pescador encuentra también peces y resulta que algunos son buenos y que otros son malos. Rápidamente, ¿qué tienen en común? Claro, varias cosas, mencionaré solamente 3. Una primera es que ese tesoro, Jesucristo, el Señor, la vida nueva, no es algo que podemos ver a primera vista. Es algo que aparece escondido, no es algo aparente. Y cuando nosotros en nuestro camino de fe solo estamos buscando cosas aparentes, es porque todavía no hemos encontrado, mejor el Señor todavía que viene a buscarnos, nosotros no le hemos abierto nuestro corazón porque no queremos dejar nada para recibirlo a Él y no nos damos cuenta que estamos embotados, llenos de eso que en la primera parábola el Señor nos decía, esas zarzas, esa superficialidad, esos afanes de este mundo. Y por esa razón tenemos y necesitamos el don del Espíritu Santo para ver más allá de lo aparente, descubrir más allá de lo inmediato. Y eso no es algo meramente racional, eso no es algo meramente natural, necesitamos el auxilio sobrenatural. Y el Señor no lo mezquina, el Señor nos lo quiere dar. El problema es que nosotros no nos damos cuenta cuánto lo necesitamos. De otro lado, además de esa superficialidad, como ya mencionamos, yo tengo que dejar, tengo que comprender y descubrir que quien ordena y organiza todo mi ser es el amor de Dios. Pero si mis quereres y mis múltiples afanes no los quiero doblegar para que sea el Señor quien esté sobre todo, entonces no estoy dispuesto a dejar nada. Y claro, no voy a dejar que el Señor reine. Pero finalmente también tengo que descubrir, como nuestra Madre Santísima, que eso que para mí parece muy arriesgado, ¿cómo me voy a desentender de tantas cosas buenas, bellas? ¿Cómo me las voy a perder? Y uno cree, entre comillas, que siguiendo al Señor va a ser un mal negocio, porque Él cree que el Señor nos viene a quitar. Uno cree que el Señor nos viene a hacer una vida amarga, una vida triste, una vida, entre comillas, pura mortificación, pura penitencia, puro ayuno. Y claro, eso no es lo que nos dice San Pablo en la segunda lectura. Eso no es lo que el Señor viene a hacer. Pero yo necesito fe y esperanza, confiar en el Señor y saber que Él sabe más que yo, que Él me conoce, que Él me ama infinitamente y que Él me quiere dar mucho más allá de lo que yo puedo imaginar, inclusive desear, porque mis deseos se agotan en la vida presente. Mis deseos se agotan en los bienes temporales que son los que yo alcanzo a descubrir.
pero Dios mismo, bien sumo, bien infinito, yo no lo alcanzo a descubrir en toda su grandeza. Sé que no hay nada más grande, sé que no puede haberlo, sé que no hay deseo más grande que pueda existir, pero ni siquiera puedo llegar a descubrir plenamente en la vida presente qué tan grande es esa alegría, qué tan grande es ese tesoro. Y por eso necesito estar unido al Señor, caminar con el Señor, que Él me guíe, porque apenas me aparto, apenas unos instantes, ya inmediatamente aparece ese otro enemigo de la cuarta parábola. Si estoy bien en la cuenta, sí, la quinta parábola que veíamos la semana pasada, y va a sembrar esa cizaña. Necesito descubrir que yo tengo mi mente, mi corazón, cizaña, tengo confusión, porque tengo dificultad en reconocer el bien verdadero, valga la redundancia, la verdad verdadera, valga la belleza verdadera, el amor verdadero, porque como criatura humana herida por el pecado, solo conozco las aproximaciones, lo que se parece, pero todavía el Señor, en tanto no reine, no me muestra de lo antiguo y de lo nuevo la grandeza y la infinitud, si es que existe la palabra, del don que se nos ha dado. Y por eso, queridos hermanos, necesitamos ayudarnos, necesitamos saber que todos tenemos, mientras que peregrinemos en la vida presente, esa dificultad, unos más que otros en algún momento. Y entonces, en lugar de perder el tiempo fijándonos y criticándonos unos a otros, tenemos que, unidos en oración, saber que como iglesia estamos llamados, ya hemos recibido y tenemos que disfrutar la grandeza del don, y tiene que empezar esa experiencia de gustar y ver qué bueno es el Señor ya ahora. Y eso es lo que nuestra Madre Santísima nos viene a testimoniar. Cuando ella vio la traición de la iglesia peregrina, de los apóstoles, de Pedro, de Judas, cuando vio que habían abandonado a su hijo, cuando acogió ese último mandato de acogerlos como hijos, a ellos y también a los asesinos de su hijo único, a los que se burlaban, ella aceptó esa misión, porque el Señor la había preparado para esa maternidad. Y ella lo que hace es quiere hacer oración con nosotros, para que nosotros sigamos vigilantes, porque ella es la única mujer prudente que no se duerme. Y la iglesia triunfante con ella nos acompaña en la oración. Y nosotros por eso no dejemos que el engaño, que el desánimo de que es imposible, que no se puede, que hay mejores maneras, que hagamos lo que dice el mundo, nos puede doblegar. Y cuando el mundo grita y parece más fuerte y parece que tiene todo el poder, tenemos que comprender que eso es solo apariencia, poder vano, y que es una prueba para nosotros, para que descubramos que ese reino ya llegó, que ese reino está cerca y que ese rey nos tiene paciencia, nos espera, ora por nosotros, y para que nosotros podamos avanzar el bien en persona, a cada uno, como hoy en esta Eucaristía, pero viene sin alarde,
viene sin mostrar todo su poder, viene manso y humilde para que nosotros descubramos que para recogerlo, para acogerlo, para unirnos a Él, también tenemos que descubrir que eso pequeño, que de repente en nuestro corazón nos parece poco, ahí es donde el Señor va a venir, como en ese pesebre, en esa ciudad, la más pequeña, le dirá el profeta Miqueas: no eres tú, Belén de Judá, la más pequeña. Igual nosotros. Somos muy pequeños, pero nosotros, pequeños, insignificantes, viene el Rey, viene Dios, viene Jesucristo. Dispongamos nuestro corazón para que Él pueda reinar durante toda nuestra vida y no seamos nosotros quienes nos rebelemos contra Él. Que el Señor misericordioso tenga piedad de su Iglesia, de todos nosotros, y que la Iglesia triunfante con nuestra Madre Santísima, Reina del universo, nos ayude para que podamos recibir al Rey. Que así sea.